Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva clase. Quien te habla es tu profesor Daniel Nava de la Academia de Diseño Nava. Este contenido, que pertenece al módulo 1, Fundamentos y Color, llamado Cerramiento, es muy importante para que comprendas el fenómeno perceptivo de las formas. En distintas fuentes de información tú vas a conseguir el cerramiento, que se conoce también como ley de cierre, ¿sí? Entonces, por eso te pongo la explicación abajo. Dice la ley de cierre como fenómeno perceptivo de las formas. Importantísimo este tema porque ya de aquí en adelante comenzamos a darle un sustento mucho más teórico, mucho más científico al tema de la percepción, y no solamente nos enfocamos en la parte estética de el acabado final de la composición, sino también en cómo percibimos los distintos elementos dentro de ese espacio compositivo. Entonces, que sirva esto como una introducción y vamos a comenzar de inmediato. Este tema está relacionado principalmente con las leyes de la Gestalt. La Gestalt es una escuela que a principios del siglo XX en Alemania, digamos, propuso una serie de leyes que hablan acerca del aprendizaje del ser humano. Recuérdate que a principios del siglo XX estaban haciendo la psicología como un tema importante en la especie humana, y muchos científicos de este entonces se cuestionaban el hecho de cómo aprendemos, cómo, eh, cómo de una o de otra manera surge el pensamiento, cuáles son aquellas enfermedades o eh, traumatismos psicológicos, en fin, los científicos se cuestionaban muchas cosas, pero yo me quiero concentrar principalmente en la parte del aprendizaje. La Gestalt es una escuela que, en su traducción al español, Gestalt quiere decir forma, estructura. Entonces, esta escuela se concentra en la percepción y cómo, de la manera como aprendemos a través de la percepción. Y bueno, recuérdate que a la par de la Gestalt funcionaron otras escuelas, como la escuela conductista, la escuela empirista, luego surge la escuela neoconductista y finalmente los constructivistas. Entonces, eh, la Gestalt viene a funcionar como una escuela que se enlaza directamente con los hechos artísticos y en el diseño no puede faltar. Entonces, lo que sí te quiero comentar con esta breve introducción que estoy dando acerca de las leyes de la Gestalt, y para colocarte también en contexto, eh, lo interesante de esta escuela y a través de las leyes que propone la Gestalt, eh, ellos llegan a una importantísima conclusión, y ellos dicen que el todo es superior a la suma de sus partes. Y esa conclusión categórica es muy contundente en relación al diseño. Si quieres profundizar un poco más acerca de este tema, en tu tablero de Trello yo te dejo un enlace eh, de algunos especialistas en esta área que hablan con bastante propiedad acerca de este tema. Son unos diseñadores españoles, youtubers, que son importantes. Pues es interesante que tú a partir de ahorita los comiences a seguir para que vayas aprendiendo y te vayas empapando de todos estos términos. Entonces vamos a seguir. Importante entender que en el cerramiento, la mente tiende a añadir los elementos que faltan para completar una figura que está incompleta. Entonces, fíjate acá, hay que entender que aun cuando una figura, no importa qué forma tenga esta, esté incompleta,
y le falten pedazos a esta, importante que tu mente es capaz de hacer el cierre necesario para completar esta figura. Y esto es una herramienta súper poderosa con la que contamos nosotros los diseñadores. Entonces, te voy a colocar 3 ejemplos básicos para que podamos comprender mucho más este contenido. Entonces, fíjate acá. Te presento un primer ejemplo que lo consigues pues en internet, en cualquier parte, pero yo lo que quiero es que analicemos un poco más acerca de, de este fenómeno, porque en esta primera figura que te muestro, eh, tú observas dos cosas. En primer lugar, son 3 puntos colocados de una forma tan específica y con un corte tan específico que a través del cerramiento o a través de la ley de cierre que tu ojo ejerce sobre esta figura, yo te puedo asegurar que eres capaz de percibir también un triángulo. Entonces, importante reconocer y entender esto porque las posibilidades en cuanto a la ley de cierre son infinitas. Y yo quiero mostrarte otros 2 ejemplos desde el punto de vista práctico para que podamos entender mucho mejor este contenido. Fíjate acá. Aquí te presento un logotipo, un símbolo, mejor dicho, de una importante fundación mundial, la WWF, que bueno, hay que entender que es una de las fundaciones internacionales más importantes en el mundo que habla pues acerca de la preservación de la naturaleza y todo este tema. Pero lo que yo quiero entender, lo que yo quiero hacerte entender acá con este ejemplo es que la ley de cierre o el cerramiento se produce de una manera magistral acá en este símbolo. ¿Por qué? Porque ciertamente aquí tenemos que entender esta figura de este oso panda, hay que entenderlo como objetivamente como 5 planos orgánicos, el cuerpo 1, la nariz 2, 3, 4, 5, este se une con este, 5, 4 y 5. Son 5 planos orgánicos que están colocados de una manera tan inteligente dentro del dibujo de este símbolo que tu ojo es capaz de percibir perfectamente un oso panda. Entonces, importante el cerramiento o la ley de cierre que se produce acá en estos espacios o en estas pausas visuales donde se juega con el lleno de la figura y con el vacío. Entonces, es una herramienta muy poderosa que tienes en tus manos a partir de ahorita. Vamos a ver un tercer ejemplo. Para aquellos que son fanáticos del fútbol, indudablemente el logotipo de la UEFA Champions League, pues, por supuesto, es un icono mundial. Pero yo me quiero concentrar en la parte superior donde todos de alguna manera entendemos que lo que existe arriba es un balón de fútbol. Un balón de fútbol que está conformado por una serie de estrellas y que están colocados de una manera inteligente para que tú entiendas que allí existe y está presente un balón de fútbol. Entonces, fíjate que eh, esta ley de cerramiento es capaz de esto y muchas cosas más que seguramente la, la vas a poner en práctica a partir de hoy y que efectivamente es una herramienta que te va a acompañar en todo tu desarrollo profesional en el diseño. Vamos acá. Estoy colocando un ejemplo básico de 3 planos, 3 figuras eh, básicas y elementales en el diseño, donde tenemos que analizar cómo y de qué manera podemos aplicar esta ley de cierre a figuras básicas, porque debo recordarte que a través de este contenido teórico, pues evidentemente yo lo que pretendo con esto es que el conocimiento quede
lo más consolidado posible desde el punto de vista teórico para explicarte de alguna manera cómo en la práctica podemos eh, incorporar este concepto. Entonces, fíjate acá. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo eh, podemos aplicar esta ley de cierre a figuras básicas. Entonces, fíjate que quizás algunas de ellas las voy a explicar de forma desordenada. Voy a tratar de ser lo más claro posible para que este contenido, este conocimiento quede lo mejor explicado posible. Fíjate acá, quiero concentrarme en esta forma de acá. Técnicamente tenemos una forma que está compuesta de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 planos. Planos que de alguna manera se pueden entender como unas líneas que tienen un corte específico. Pero a su vez, estas líneas, esta serie de planos conforman un triángulo. Entonces, hay que entender que eh, en este caso particular, tu ojo se encarga de percibir más que todo un triángulo. Y lo mismo va a suceder acá, independientemente de que haya este corte. En esta serie de líneas con estas puntas, tu ojo se encarga de hacer el cierre de un triángulo. Entonces lo mismo va a suceder en todos los casos. En el caso del cuadrado, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 líneas que hacen ver un cuadrado. En el punto lo mismo. Y fíjate que las posibilidades, por ejemplo, acá en el hexágono es similar a esta del cuadrado, pero se va hacia adentro. Entonces, 1, 2 y 3. Tres planos, tres líneas que hacen a su vez el dibujo de un hexágono. Y lo mismo puede suceder acá, en este punto. Fíjate que los cortes pueden ser de una manera, si se quiere, arbitraria, con ciertas diagonales, con cierto estilo, que no necesariamente tiene que ser tan construido como acá o tan preciso, pero él puede ser de alguna manera atravesado con esas líneas, pero que al mismo tiempo tu ojo se encargue de ver un punto. Y eso es lo interesante de este ejercicio. Claro, adicionalmente de hacer la construcción modular, porque tenemos que entender que cada uno de estos elementos que están acá pueden funcionar perfectamente como un módulo dentro de tu composición. eh, Tú debes pensar también en el hecho de cómo debo incorporar este módulo o los distintos módulos con un carácter de ley de cierre a una composición. Entonces ese es el desafío interesante de esta actividad. También tenemos que hablar en esta clase acerca de el color y las armonías cromáticas, porque a partir de ahorita ya vas a comenzar de lleno con el color. Entonces ya vamos a incorporar un nuevo elemento a tu composición y el color va a ser un aspecto determinante y muy significativo. Entonces, bueno, vamos a seguir. Fíjate, en tu software de diseño, cualquiera de ellos, en Illustrator, en InDesign o en Photoshop o en cualquier otro, porque software de diseño hay mucho, tú te vas a encontrar dos grandes clasificaciones del color. Y te muestro estas dos porque son las dos principales. Y más adelante te estaré diciendo cuáles pueden ser otras paletas cromáticas con las que puedes contar al momento de diseñar. Sin embargo, para efectos prácticos y para efectos básicos también, vamos a empezar con estas dos grandes clasificaciones. Tenemos los colores CMYK, cian, magenta, yellow y negro. Es aplicable solamente a medios impresos. Es decir, en tu software de diseño, tú debes trabajar con colores CMYK si ese diseño finalmente va a tener una salida impresa. Entonces, fíjate acá, tenemos los tres colores primarios, el magenta, el cian y el amarillo, y en el cruce de estos, los colores secundarios, verde, rojo y violeta. Ellos seis, mejor dicho, en su conjunto conforman el negro.
En el caso de los colores RGB, que también son colores primarios, ¿ok? Tenemos el rojo, el verde y el azul. Rojo, verde, azul como colores primarios. Y también en el cruce de ellos se establecen colores secundarios. Estos colores luz exclusivamente para diseños de pantalla, es decir, si tú vas a hacer un post para redes sociales, un post para eh, que vaya a ser aplicado, no digamos un post, sino un banner que tú diseñes para una página web o una edición de un video, entonces tú debes trabajar en este formato RGB. ¿Por qué? Porque no requiere una impresión. Entonces, estas dos grandes clasificaciones es importante que las tengas muy en cuenta y muy presente. De todas maneras, este va a ser un tema que va a ser eh, bastante repetitivo y que voy a ser bastante insistente en cuáles colores debes usar para cada situación. Entonces, fíjate que el cruce de ellos genera unos colores secundarios. El cruce del verde con el rojo genera el amarillo. El cruce del verde con el azul genera un azul cian aproximadamente. Y en el cruce de azul con rojo genera el magenta. Vamos a pasar a otro tema. Sin embargo, vamos a seguir abordando el tema del color. Entonces, vamos acá. Técnicamente, eh, para efectos de este tema en particular y la composición que tú debes realizar, es importante que tomes en cuenta el círculo cromático como un esquema que te permite organizar los colores de una forma muy específica y muy particular para que tus composiciones tengan un sentido mucho más crítico, ¿ok? Entonces fíjate acá, mi intención no es mandarte a hacer un círculo cromático, porque eso no tiene sentido. Hacer un círculo cromático en un software de diseño es sumamente sencillo. Lo que sí te quiero explicar es cómo se organiza y cómo funciona. Entonces fíjate acá, nosotros tenemos que entender que el círculo cromático se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, yo debo colocar los colores primarios en ese círculo o en ese esquema, porque a fin de cuentas el círculo cromático es un esquema. Y debo colocarlo en forma de triángulo. ¿Ok? Entonces yo debo entender que ese triángulo me debe conformar algo más o menos parecido a lo que estamos viendo en pantalla. Entonces coloco amarillo arriba, magenta y azul cian. Ojo, esto puede ser en este sentido o puede estar al revés o este triángulo puede estar en otra dirección. Lo importante es que ellos estén y se encuentren en triángulo para yo poder organizar mi círculo cromático correctamente. ¿Cuál es el segundo paso que yo debo considerar para el círculo cromático? Bueno, la mezcla de estos colores primarios para poder obtener los secundarios. Entonces tengo acá, si yo mezclo cada uno de ellos, obtengo mis colores secundarios. Entonces, entre el amarillo y el magenta, obtengo el rojo. Atención acá con esta particularidad. Normalmente se dice que entre el amarillo y el magenta se obtiene naranja. Sí, pero eso sí lo haces, eso sí lo haces con pigmentos. Con pigmentos se obtiene un color naranja bastante intenso que se aproxima bastante al rojo. Pero en un software de diseño, atención acá, si yo mezclo al 100% amarillo y al 100% magenta, yo obtengo un rojo puro. ¿Ok? Entonces esa es la gran diferencia que existe entre los colores pigmentos y los colores digitales en ese punto en particular. Si yo mezclo azul cian con magenta, obtengo violeta y aquí lo tengo. Y si yo mezclo amarillo con azul, obtengo verde. Entonces ellos tres me van a conformar un triángulo invertido en relación a los primarios. Y luego me queda un tercer paso para obtener los colores terciarios, que son
estos colores que están a cada lado, que están entre un color primario y un color secundario. Entonces tengo dos acá, dos acá, dos, dos, dos y dos. Ellos deben ser, si yo tengo dos colores acá, deben de haber dos colores en toda la estructura del círculo cromático. ¿Que puedo agregar un tercer color? Sí, yo puedo agregar tres colores acá, entre un primario y un secundario, pero deben de haber tres aquí. Deben de haber 3, 3, 3 y 3 para yo entonces obtener un círculo cromático de 24 colores. En este caso yo te estoy presentando un círculo cromático de 18 porque me parece que es bastante propicio para poder explicar cómo funciona. Si tú en tu casa quieres hacer un círculo cromático de 24 colores, pues bienvenido sea, no pasa nada. Entonces, ya aclarado este punto, aclarado este aspecto, vamos a pasar a otro detalle. Fíjate acá, un tema que tenemos que abordar es el tema de las armonías cromáticas y tenemos que explicar en primer lugar qué son estas armonías cromáticas. Entonces, tenemos que decir que se entiende generalmente como el principio de combinar colores similares o colores diferentes para crear un equilibrio, un orden o una simetría con un resultado agradable. Entonces, fíjate acá, yo puedo establecer un equilibrio o un orden a través de las formas, como bien lo hemos hablado en temas anteriores. Sí, pero al agregar un elemento más, como lo es el color, yo debo hacer que este nuevo elemento que estoy incorporando a mi composición también se vea en equilibrio, en orden y con un resultado agradable. Porque no podemos pretender tampoco que yo coloco estos colores al azar en esa composición y obtengo un resultado desagradable. No es la intención ni tampoco es la idea. Entonces tenemos que hablar de tipos de armonía. Armonía por colores cálidos, todas estas armonías las vamos a ir explicando clase a clase. Armonía por colores cálidos, por colores fríos, por colores complementarios, por colores divididos, por colores análogos, por monocromía y por tríadas. Seguramente tú vas a encontrar en otras fuentes, en otros libros o en otras páginas web otros tipos de armonía. Y eso está bien, eso es interesante. Y mientras más amplíes este tema en tus conocimientos personales, pues mucho mejor. Yo simplemente te estoy incorporando acá las principales armonías con las cuales puedes comenzar y que son las que más vas a usar dentro del diseño. Entonces, vamos a iniciar este ejercicio de ley de cierre o de cerramiento con dos armonías, por colores cálidos y por colores fríos, para poder entonces establecer la diferencia entre ambas. Fíjate, tenemos acá armonía por colores cálidos. Es una armonía cromática que está conformada por colores que dan sensación de calor. Esto ya lo has visto anteriormente en distintos espacios educativos, bien sea eh, en tu estudio de bachillerato o en tus estudios informales, vamos a llamarlo así también. Esto es una cuestión de, de conocimiento general. Pero si nos vamos al círculo cromático, ellos se encuentran acá, en esta ala, que van desde el amarillo hasta el magenta y todos los colores que se encuentran entre ambos. Entonces, importante que tú tengas en claro esa particularidad que tiene esta armonía. Si nos vamos a los colores fríos, bueno, es el caso inverso. Colores que te dan o que te ofrecen sensación de frío. Ellos van desde el violeta hasta, pasando por el azul, hasta el terminar en el verde. En el verde secundario, porque cuando el verde ya comienza a tener amarillo, como es estos casos de aquí arriba, es un verde mucho más cálido. Entonces, no es del todo recomendable incorporar estos verdes cálidos a una composición fría.
Y cuando digo no es del todo recomendable, no quiero decir con esto que es que no lo hagas categóricamente. De repente sí, a lo mejor la composición que tú establezcas puede que tenga algunos detalles en estos verdes cálidos, pero eh, a veces ellos, cuando los usas en exceso en una composición, entonces ya la composición deja de ser fría, ya es una composición mucho más cálida. Entonces tienes que tener cuidado con ese detallito en particular. Tenemos que hablar de otro tema que es importante y es hablar de los contrastes cromáticos. Así como hablamos de los contrastes entre formas, que es un hecho comparativo, en el caso de los contrastes cromáticos, importantísimo también, porque estos colores tienen que hacer contraste, tienen que establecerse diferencias entre ellos. Entonces, fíjate acá, ¿qué son estos contrastes cromáticos? Es la diferencia que existe entre dos o más colores y en el que permite al ser humano determinar o juzgar si un color es más intenso que otro, o más cálido o más frío. Es decir, son esas diferencias que pueden existir entre todo ese conjunto de colores que tú vas a establecer en tu composición. Y ojo, importantísimo, estos contrastes que tú establezcas pueden darse de una manera alta, con un contraste alto, como tal cual como tú lo ves allí, amarillo con violeta, es un contraste completamente alto. Este contraste puede ser medio o intermedio entre estos dos colores o puede ser un contraste bajo. Estos tres contrastes, al menos en estos niveles en el que se encuentran, son completamente aceptables dentro de una composición gráfica. Ahora, tú lo que tienes que saber y determinar en qué momento debes utilizar un contraste alto, en qué momento debes utilizar uno medio y en qué momento es recomendable utilizar un contraste bajo. Eso te lo va a decir el mismo ejercicio de tu trabajo que estés realizando. ¿Que los tres son válidos? Sí, indudablemente que sí. Lo que no puede suceder es esto que vemos acá. Esto sí no puede suceder, porque aquí no estamos hablando ni siquiera de un contraste, estamos hablando de combinaciones cromáticas que prácticamente se pierden. O sea, este rojo con este magenta es una combinación cromática que se pierde. Entonces no es recomendable usar este tipo de combinaciones porque ya sabemos que puede que no tenga ningún tipo de visibilidad, puede que no tenga ningún tipo de legibilidad. Entonces, eso muchas veces entorpece la percepción del diseño. Entonces, hay que tener sumo cuidado con la elección cromática de tus composiciones o de tus diseños y por supuesto, tienes que tener mucho cuidado con el contraste. Entonces, eh, no quería dejar pasar por alto este tema porque es sumamente importante que lo tengas claro desde ahorita, desde ya que estás comenzando. Entonces vamos a pasar a otro tema. Veamos entonces la parte práctica, cómo podemos ver este tema del cerramiento combinado con colores cálidos y combinado con colores fríos. Importantísimo. Eh, puede que tú hagas una composición completamente cálida o puede que hagas una composición completamente fría. Para efectos del contenido de este tema, yo te recomiendo que eso sea así, que se vea la diferencia entre una que sea cálida y una que sea fría. No quiere decir que en una composición más adelante, en un tema en específico, combinemos en una misma composición elementos cálidos y elementos fríos. Eso es válido, indudablemente, y eso sucede muchísimo dentro del diseño. Pero en este caso en particular, yo quisiera que tu composición cálida se note completamente cálida, que se vea el desarrollo de esos colores cálidos en esa composición y que la otra que tú hagas sea completamente fría. Entonces vamos acá. Fíjate, tenemos un elemento repetitivo dentro de tu espacio de trabajo, dentro de tu composición, en donde se establece un ritmo secuencial de este módulo, porque hay que entender que este es el módulo que se repite
n cantidad de veces en esa composición con una leve inclinación, como ya lo hemos comentado en distintas oportunidades, en distintos temas, eh, que finalmente la organización de estos elementos se concentran o de alguna manera tu vista se va hacia el centro de interés donde el color es más intenso, mucho más amarillo, mucho más intenso, hasta terminar en el blanco. Esto es simplemente un detallito blanco que se le colocó a esta composición de uno de mis estudiantes para poder entender que ese es el centro de interés. Porque ciertamente si esto se deja en amarillo puro, tal cual como está aquí, eh, ese centro de interés tiende a perderse en ese espacio de trabajo. Entonces, esa fue una decisión final que se le dio a ese centro de interés para poder destacarlo lo suficiente para que se entienda que es el centro de interés en esta composición. Entonces, fíjate que lo interesante acá es que se juega con los distintos tonos y valores, porque fíjate que esto es un rojo con un tono de negro para poder dar este tono que tú ves acá, que pareciera ser más una especie de color vino tinto o un color así parecido. Y eso también es algo que puedes incorporar a tus composiciones. Puedes incorporar tonos blancos, es decir, los valores blancos y los valores negros dentro de tu composición. Vamos a un segundo caso. Fíjate acá. Aquí tenemos la unidad modular conformada por 1, 2, 3, 4, 5 líneas aproximadamente. Y ellas te hacen ver un cuadrado, un plano cuadrado. Lo mismo acá. Pero también vemos rectángulos acá conformados por 3 líneas. Y podrás ver en el resto de la composición la presencia de elementos cuadrados y elementos rectangulares, simplemente conformado por líneas. Estamos ante una composición fría, como la percibes allí, con un detalle en el centro de interés en completamente blanco, donde esos elementos viajan en distintos planos. Importantísimo en esta composición, este criterio en el cual cómo se organizan estos elementos. Entonces, hay cosas que vamos a explicar acá. Si la vemos de atrás hacia adelante, tenemos el fondo, entendiendo que este es el fondo de la composición, y tenemos unos elementos que están más cercanos al fondo, como estos elementos que están acá, estos elementos azules que están aquí, que acompañan ese fondo, ¿sí? Tenemos otros elementos que están por encima de esos elementos azules, como estos elementos violetas que están acá. Quizás este no, pero este sí se percibe. Pero hay unos tonos verdes también que están en ese mismo nivel o muy cerca de ese nivel, donde ellos están organizados vamos a llamarlo, como por capas. Una capa de azules, una capa de tonos de módulos verdes, una capa de módulos violetas, hasta llegar a la capa de el centro de interés. Entonces los niveles y donde esos elementos viajan uno encima del otro es lo que hace interesante a esta composición. ¿Cuáles son los otros elementos que se incorporan acá? Bueno, los elementos de sombra. Esta sombra que se incorpora acá a este módulo te hace ver que este módulo está por encima de el resto. Entonces lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede acá. La sombra en los software de diseño simplemente es un recurso en el cual no debes abusar de este recurso, sino utilizarlo de una manera inteligente, utilizarlo de una manera estratégica. Todos estos detallitos de cómo hacer una sombra, cómo va a ser la aplicación del color, cómo y de qué manera vas a combinar, yo voy a tratar de ser lo más explícito posible en la clase práctica y te darás cuenta de que esto es muy sencillo, aplicar todas estas herramientas de sombra y de gradaciones y de transparencia, eso es muy fácil. Lo difícil es esto,
cómo organizar tu espacio de trabajo. Y por eso este primer módulo se concentra en esa particularidad para que tú desde ahorita ya entiendas cómo funciona tu espacio de trabajo. Vamos a pasar a un tercer caso. Aquí tenemos otra situación. Fíjate que yo en el tema pasado de la teoría de planos, te hablaba acerca de, a partir de ese entonces, a partir de ese momento, tratar de que tú te comiences a cuestionar situaciones. Y eso lo tienes que hacer no solamente con los planos, sino de aquí en adelante. ¿Ok? Comenzar a plantearte situaciones, así como vimos en el caso anterior, cómo esos planos viajan uno por encima del otro. Aquí en esta composición vemos cómo los planos hacen otro juego diferente que no habíamos visto. Entonces es otra situación. Entonces, fíjate acá. En primer lugar, tenemos que ver el fondo y las figuras que, el fondo en esta escala en amarillo, ¿no? Esta escala que va desde el blanco acá hasta una sucesión de amarillos que ellos van desde un amarillo agarrado, o agarrado no, sino un amarillo combinado, mejor dicho, con negro, hasta una sucesión de amarillos que van hacia el blanco. Y lo mismo sucede de aquí para arriba, solo que no da oportunidad aquí arriba de incorporar los tonos amarillos llevados hacia el negro, porque, bueno, por razones de espacio, ¿no? Pero fíjate que lo interesante acá es que este fondo funciona como una especie de horizonte, acá, fíjate que lo vemos aquí, como una especie de horizonte inclinado donde ese fondo funciona también como un espacio que le permite a esos módulos, a estos cuadrados, a estos triángulos, eh, pareciera que estuviesen levitando dentro de ese espacio. Entonces, fíjate que tú puedes generar esa sensación de levitación en esos elementos, donde esos elementos flotan, no solamente que unos están por encima de otros, ¿no? Que este triángulo está por encima de este cuadrado, o que este cuadrado está por encima de este triángulo. Entonces, fíjate que la combinación de formas entre cuadrados y triángulos es viable, solamente que tú debes ir evaluando si esos elementos están en armonía, se ven en armonía. Y lo otro que te quería comentar en relación a esta composición es cómo esos elementos, a pesar de que están levitando, a pesar de que están flotando en ese espacio, ellos están colocados de una manera en particular que ninguno de ellos pareciera que molesta, ¿sí? Ninguno de ellos pareciera que estuviese fastidiando dentro de esta composición. Entonces, tú debes de realizar en casos como este los sangrados necesarios para que estos elementos se vean lo más cómodo posible, ¿sí? Tanto abajo como arriba, ¿verdad? Tus sangrados igualmente hacia los lados para que estos elementos comiencen a funcionar de una manera mucho más agradable. Fíjate que en situaciones tú te puedes encontrar que si trabajas un módulo como este o parecido a este, fíjate que tú te puedes encontrar con un sangrado que si tú haces el sangrado por aquí, es decir, que dejas por fuera toda esta pieza, pareciera que eh, si pareciera que estas dos piezas quedaran sueltas allí. Entonces, debes de tomar en cuenta que, uno, o sangras el elemento por aquí, por esta pieza, o lo sangras por acá, de manera que estas dos piezas también sangren, para que ese elemento se vea eh, bien colocado, bien justificado. Y eso te puede suceder con cualquiera de estos módulos, porque recuérdate que es un módulo que está incompleto, que está partido, es un plano, es un cuadrado o es un triángulo que está partido en distintas fases, en distintas partes, mejor dicho. Y tú debes de tomar, digamos, que tú debes de tener el criterio necesario para poder sangrar adecuadamente estos elementos. Entonces, fíjate acá, tenemos en este fondo una especie de estructura que funciona como una especie de horizonte dentro de este espacio de trabajo y esta estructura sencilla
y básica de cómo puedes plantearte un fondo es importante a la hora de tu composición. Ojo, esto es un ejemplo de, de un fondo que tú puedes plantearte o puedes proponerte dentro de tu composición. Si tú decides romper con esta estructura que me parece completamente válido, de hecho, yo te invito a que así sea. Si tú quieres romper con una estructura diferente, pues bienvenida sea. Vamos a pasar a otro ejemplo. Fíjate acá, en este caso, no tenemos esa profundidad que teníamos en la composición anterior, pero, atención acá, esto no le resta méritos a esta composición. ¿Por qué? Porque ciertamente encontramos una serie de unidad modular repetida en ese espacio de trabajo, donde hay que entender que el fondo es este tono azul que vemos acá, bastante bajo, bastante llevado al blanco, y encima están colocados esa serie de triángulos que van en, en degradación, o mejor dicho, en valorización desde el azul hasta el negro o viceversa, desde el negro hasta el azul, para darle, digamos, ese tono particular a la composición. Y lo mismo sucede con los verdes, van desde el negro hasta el verde acá. En este caso puntual de esta parte izquierda de la composición. Tenemos un centro de interés en donde destacan tres triángulos ubicados en la zona del punto focal del centro de interés y donde esos triángulos se van encajando unos con otros. ¿Ok? Eso es interesante. El triángulo te permite esa particularidad donde este triángulo no solamente se empata por la punta acá con otro, pero la misma caída que te da el triángulo acá te permite organizar este triángulo verde acá. Entonces tú tienes que ir construyendo, digamos, una estructura que al principio yo te sugiero que sea algo sencillo, algo que sea como esto, eh, con una leve inclinación, con que eso te permita ofrecer, digamos, una verticalidad o una columna vertebral dentro de tu composición, y luego tú te vayas extendiendo hacia los lados de la composición, hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿verdad? Entonces tú vas construyendo tu estructura sencillita, una estructura básica, y vas organizando tus elementos. Y que a medida que vas construyendo, tú vas evaluando en qué calidad están los sangrados, ¿sí? Y esos sangrados, bueno, efectivamente tú tienes que irlos eh, proponiendo, tienes que irlos evaluando hasta que tu composición llegue al término que tú consideres que sea el adecuado. Vamos a pasar a otro ejemplo. Y bueno, se me olvidó decirte en esta composición, ¿no? Una combinación cromática agradable, una composición cromática de colores fríos, y eso es el plus adicional que tiene este trabajo. Vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo. Una composición cálida de puntos, y estos puntos tienen sus partes, sus intersecciones internas que permite quebrar, digamos, ese punto en distintas partes. Pero fíjate que aquí hay algo interesante dentro de esta composición. Evidentemente, por lo que ya hemos hablado, él tiene ya una estructura como la vemos acá, efectivamente, ¿no? Una estructura que va en vertical, luego en horizontal y luego se trabajan esas diagonales como una especie de asterisco, conformado por esa serie de puntos. Pero hay unos elementos adicionales, voy a echar un poquitico esto para atrás, así, ajá. Pero hay unos elementos adicionales que sirven de complemento para esta composición. Estos círculos que van desde adentro hacia afuera, que están en el fondo, en este tono rojo valorizado, ¿no? En estos distintos, porque son distintos tonos rojos valorizados que van en relación al centro de interés, que van expandiéndose hacia afuera. Este tono, este acá. Es como una onda expansiva dentro de esta composición. Y finalmente, esta composición se remata con unos elementos intermedios que son puntos que tienen un valor
secundario dentro de esta composición, porque hay que entender que lo principal son los módulos amarillos, ¿correcto? Y son los que hacen mayor contraste con el rojo. Eso está claro en esta composición. Pero hay unos elementos adicionales que son estos que están acá, al fondo, que parecieran no tener mayor importancia, pero que al mismo tiempo tienen un papel importantísimo dentro de esta composición, porque le terminan de dar el peso visual, terminan de complementar ese espacio, ¿ok? Entonces, esas son situaciones que también puedes plantearte dentro de esta composición, dentro de la composición, mejor dicho, que tú vayas a realizar, ¿ok? ¿Cómo y de qué manera vas a complementar esa composición en relación al centro de interés? Y cuando digo en relación al centro de interés, me refiero a que, bueno, perfecto, está bien, tú puedes establecer tu estructura básica, pero es necesario complementar estos espacios, ¿ok? Y esos elementos de complemento no es que son un relleno, no, no son de relleno, son de complemento. Y el complemento también es importantísimo dentro de la composición. Una composición, en este caso, cálida, con unos contrastes sumamente interesantes. Así como yo la veo, también me imagino un escenario que a mí se me hace muy familiar con los caparazones de las mariquitas. Me parece que es un, es una composición que refleja esa, esa realidad natural. Es algo que me transmite, es algo que me dice. De todas maneras, este último comentario es una apreciación personal. Tú de repente le puedes dar el significado que tú quieras porque a fin de cuentas son composiciones abstractas. Fíjate que aquí tenemos otro ejemplo de ley de cierre. Interesante acá, cómo esos elementos se superponen unos con otros, se están unos encima de otros, pero en este caso en particular, ya los módulos no se cortan en unos con otros, ¿ok? Simplemente se crean transparencias. Y eso también es un recurso que puedes utilizar dentro de este tema y dentro de los temas que vienen de aquí en adelante. La transparencia entre un elemento y otro es un elemento de mucho valor. Una transparencia en un software de diseño es sumamente sencillito de hacer. Lo interesante de esto es en qué momento la vas a aplicar y con qué concepto la vas a aplicar. ¿Ok? Entonces, importantísimo saber desde ahorita que tú desde ahorita yo sí quisiera que tú comiences a forjarte un criterio, ¿sí? Y los criterios son importantísimos dentro del diseño y dentro de cualquier profesión, ¿ok? Donde todo esté lo mejor justificado posible, donde todo esté, digamos, lo mejor, donde todo tenga un porqué y un para qué, ¿ok? Y en este caso, la transparencia tiene un objetivo importante. Fíjate que en esta composición hay otros elementos. Fíjate que hay unos elementos eh, en azul intenso, en un azul bastante oscuro, pero no, por ejemplo, no es un hecho aislado, es un elemento azul que está combinado con este acá y con este acá, donde efectivamente, como siempre lo hemos trabajado, los más pesados abajo y los más livianos arriba. ¿Ok? Y ninguno de los colores están aislados, ¿ok? Porque fíjate que tenemos un elemento magenta acá y tenemos otro elemento arriba. Entonces tú tienes que ir viendo, ir evaluando cómo y de qué manera tú puedes establecer esos equilibrios cromáticos, ¿ok? Porque a fin de cuentas, eh, el equilibrio cromático también se obtiene, bueno, con la ubicación de estos colores de una manera estratégica, eh, mm, de una manera, ¿cómo llamaría yo? De una manera inteligente dentro del diseño que tú estés realizando. Entonces, fíjate que es importante el tema del centro de interés acá en esta composición porque hay un elemento que destaca en blanco, pero tampoco está solo. Atención acá, porque
esta composición tiene bastantes elementos que pudiésemos comentar. Este elemento que está en el centro de interés está acompañado por unas líneas en blanco también que le hacen el juego visual a las unidades modulares. Y finalmente, pues el azul en estos módulos, que es un azul bastante cercano al azul cian, es el que termina de darle ese tono frío a toda la composición. Y finalmente también el azul del fondo, donde este azul cian también se crea en transparencias, donde hay tonos verdes en transparencia. Es decir, esta es una composición donde tú puedes ver cómo la cantidad de elementos se pueden mezclar unos con otros y podemos analizar muchos elementos dentro de esta composición. Entonces, fíjate que las posibilidades de aquí en adelante son muchísimas y como te repetí en la clase anterior, solamente el límite de aquí en adelante te lo pones tú. Y yo trataré en lo posible de en la clase práctica explicarte muchas de estas cosas que son importantísimas a la hora de componer. Finalmente, vamos a las asignaciones. Vamos a asignarte trabajos y tareas que debes cumplir y que debes subir a tu Trello. Atención acá. Como punto número A, debes realizar escalas cromáticas en 5 pasos, ¿ok? Esto para que practiques cómo y de qué manera tú puedes hacer tus escalas en Adobe Illustrator. Esto es un ejercicio sencillito, ¿ok? Escalas de colores primarios y secundarios que vayan hacia el negro y hacia el blanco. Yo en la clase práctica te voy a decir cómo y de qué manera lo vas a hacer, de manera que tengas este contenido lo más claro posible al momento de ejecutarlo desde tu casa. 6 escalas de colores terciarios libres completamente. Tú vas a escoger cuáles van a ser estos colores terciarios para que también trabajes, ¿ok? Con estos colores y puedas establecer, digamos, estas escalas cromáticas también con estos colores que son importantísimos dentro del círculo cromático. Como actividad número B, y debo, antes de comentarte la actividad B, esta actividad A es muy sencilla, muy facilita, eso no te va a quitar mucho tiempo, simplemente yo quiero corroborar que tú aprendas y sepas cómo debes mezclar los colores, ¿ok? En un software de diseño. Y como actividad número B, bueno, lo que hemos venido trabajando en todos los temas, realizar 2 composiciones relacionadas con cerramiento, pero una composición tiene que ser cálida y otra composición tiene que ser fría. Y desde ahorita yo sí te recomiendo que comiences a trabajar esa unidad modular de una manera mucho más interesante, mucho más atrevida y, y que esta unidad modular te permita y te dé la flexibilidad posible para que tus composiciones sean mucho más agradables y mucho mejor elaboradas. Yo creo que con esto he cubierto, digamos, la parte teórica de este tema y que de, ya no te queda, pues ya no me queda otra cosa más que explicarte en esta parte. Y nos vemos entonces en la clase práctica donde te estaré diciendo cómo y de qué manera vas a hacer todos estos detallitos que te he explicado en la clase teórica. Cómo vas a hacer tus módulos, cómo los vas a intersectar, cómo vas a hacer las sombras, cómo vas a hacer las transparencias, todos esos detallitos los estaremos cubriendo en la clase práctica. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.